El silencio era, casi siempre, una ilusión para Héctor Rivas. A sus 38 años, viudo y padre soltero, el silencio solo significaba que el agotamiento había ganado momentáneamente la batalla contra la hipervigilancia. Desde que su esposa Isabel había partido 2 años atrás, dejando un vacío profundo y la responsabilidad de criar a Mateo, de 6 años, el mundo de Héctor se había reducido a turnos dobles en el Hospital Central de la Cruz, hipotecas ajustadas y la constante ansiedad por la salud de su hijo. Esa noche de enero había terminado su turno a las 11 de la noche. Cayó dormido en el sofá, aún con el uniforme de enfermero puesto, el agotamiento físico superando su necesidad de revisar los deberes de Mateo. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, arrancándolo del sueño profundo como un golpe seco. El corazón de Héctor se disparó contra sus costillas. Llamadas a esa hora siempre significaban desastre. Mateo padecía de asma crónica y había terminado en el hospital 3 veces en los últimos 6 meses. Cada timbre nocturno era la encarnación del terror puro para Héctor. Agarró el teléfono viendo un número desconocido en la pantalla. Contestó con la voz tensa de la expectativa de una noticia terrible. ¿Sí?, preguntó, luchando por sonar profesional y no desesperado. En lugar de la voz del personal del hospital, escuchó una voz femenina, débil, quebradiza, que preguntó: ¿Es usted el doctor Velázquez? Héctor frunció el ceño, confundido. No, se equivocó de número. Hubo un silencio del otro lado. Luego la voz, apenas un susurro que logró traspasar el auricular, se disculpó. Disculpe la molestia. Estaba a punto de colgar, dar por terminado el susto, cuando Héctor captó algo en el tono de esa mujer. No era solo cansancio o una equivocación, era miedo, un miedo primal y desolado, miedo a morir sola. Héctor, con 15 años de experiencia en salas de emergencia, conocía ese sonido. «Espere, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», insistió. La mujer respondió con la voz aún más rota. «No estoy bien. De verdad, disculpe, ya voy a colgar. No quería molestar». Pero Héctor, impulsado por un instinto que no sentía desde la muerte de Isabel, el instinto puro de la compasión, insistió. «Soy enfermero. Le aseguro que sé cuando alguien no está nada bien. Dígame dónde está. ¿Qué necesita?». Después de una vacilación tensa que duró una eternidad, la mujer admitió: «Estoy en el hospital de Luxe. Cuidados intensivos. Habitación 307. Intenté llamar a mi hermano, pero debí marcar mal. No importa. Él no vendría de todas formas». Algo en esa resignación, en la idea de alguien postrado en cuidados intensivos, sin nadie, ni siquiera un familiar dispuesto a ir, rompió la coraza de Héctor. «¿Su nombre?», preguntó tomando una decisión irreversible. «Carmen. Isabela. Me llamo Isabela». «Isabela», repitió Héctor. «Espere ahí, yo voy». Isabela protestó débilmente. «No tiene que hacerlo, ni siquiera me conoce». «Llego en 20 minutos», dijo Héctor ya de pie, buscando las llaves del coche. «No cuelgue si me necesita antes». Rápidamente llamó a doña Gracia, la vecina anciana que a menudo lo ayudaba con Mateo. Explicó la emergencia, la llamada errónea que se había convertido en una urgencia moral. Doña Gracia llegó en 5 minutos en bata y zapatillas, pero con la tranquilidad de una abuela. Con un gesto tranquilizador, lo instó a ir. Héctor condujo por la Ciudad de México desierta, sintiendo una punzada de propósito que no experimentaba desde hacía años. Ayudar a alguien que verdaderamente lo necesitaba sin esperar nada a cambio. Al llegar al hospital de Lux, el más ostentoso de la ciudad mostró su credencial de enfermero. La recepcionista del turno nocturno, más pendiente de su teléfono que de los visitantes, lo dejó pasar asumiendo que era un colega.
La habitación 307 estaba al final de un pasillo silencioso. Héctor tocó suavemente antes de entrar. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por el resplandor de los monitores médicos. Sobre la cama yacía una mujer de unos 35 años, pálida, frágil, pero con una belleza innegable. Cabello castaño oscuro esparcido sobre la almohada, ojos grandes y oscuros que lo miraban con una mezcla de sorpresa y gratitud abrumadora. Isabela Montiel lo miró, incrédula. «¿De verdad vino?», susurró con la voz ahogada. Un desconocido había conducido por la ciudad en medio de la noche por una persona que no conocía. Héctor se acercó a la cama con una sonrisa genuina. «Dije que vendría. ¿Cómo se siente?». Isabela intentó sonreír, mostrando cuán débil estaba. Le contó a Héctor que había tenido un accidente de coche 3 días antes, fracturas múltiples, una hemorragia interna. La habían operado 2 veces. Los médicos le decían que sobreviviría, pero esa noche, sola con el zumbido de las máquinas, el miedo se había apoderado de ella. Miedo de dormirse y no despertar, y no había nadie. Héctor acercó una silla. Se sentó y le tomó la mano, una mano fría y delicada. «Ya no está sola. Me quedaré hasta que se duerma o hasta que me echen», dijo con humor suave. Isabela rió débilmente y luego las lágrimas cayeron por sus sienes. Susurró un «gracias» con una sinceridad que le dolió a Héctor en el alma. Hablaron durante horas. Isabela al principio preguntó más por él que por sí misma. Héctor habló de Mateo, de cómo era su mundo entero, de los sacrificios diarios y del amor inmenso que sentía. Habló de Isabel, de su promesa de vivir, no solo de sobrevivir. Luego Isabela se abrió. Habló de su propia vida, de cómo se sentía increíblemente sola en medio de cientos de personas, de cómo su familia solo estaba interesada en el dinero que heredaría de su padre. Mencionó a su exnovio, que la había dejado 2 semanas antes del accidente, diciéndole que era demasiado fría y cerrada. Héctor la escuchó sin juzgar. «Usted no me parece fría», dijo suavemente. «Me parece sola. Y esa es una diferencia enorme, Isabela». Isabela lo miró con los ojos llenos de asombro y nuevas lágrimas. Nadie le había dicho jamás algo tan amable, tan honesto. A las 5 de la mañana, Isabela se rindió al agotamiento, sosteniendo fuerte la mano de Héctor. Justo antes de dormirse le preguntó: «¿Podría volver? No tiene que hacerlo, pero si pudiera...». Héctor le apretó la mano con ternura, prometiendo que volvería. Salió en silencio, asegurándose de que su respiración fuera regular. Solo en el estacionamiento, mientras el amanecer pintaba la Ciudad de México de tonos rosados, Héctor se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado el apellido a Isabela. No sabía nada de ella, pero sabía que volvería. Una llamada equivocada había abierto una puerta. Héctor regresó al hospital de Lux la noche siguiente, llevando consigo un libro que pensó que le gustaría a Isabela y un termo de chocolate caliente casero. Había terminado su turno en el Hospital Central de la Cruz justo a tiempo, sintiendo una energía que no tenía desde hacía meses. La enfermera del turno vespertino esta vez fue más atenta. Al ver a Héctor, con su aire de cansancio honesto, preguntó con curiosidad quién era y qué hacía allí. Héctor estaba a punto de dar una excusa cuando una voz autoritaria los interrumpió. «¿Qué está sucediendo aquí?». Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje costoso y una expresión de desconfianza marcada, se acercó. Se presentó como el doctor Solís, jefe del departamento. «¿Y usted quién es?», preguntó el doctor, inspeccionando a Héctor con ojos que escrutaban cada detalle, desde su ropa de calle simple hasta sus manos, curtidas por el trabajo. Héctor explicó que era amigo de la paciente, la señorita Montiel, y había venido a visitarla. El doctor Solís lo miró con escepticismo. Luego soltó algo que golpeó a Héctor con la fuerza de una revelación. «La señorita Montiel no ha tenido visitantes.
aparte de sus abogados. Ningún amigo, ningún familiar. Si usted es realmente su amigo, sería el primero. Había escepticismo en el tono del doctor, pero también un matiz de esperanza, como si deseara que esa mujer, sola y poderosa, por fin tuviera a alguien. Héctor asintió con firmeza. Sí, soy su amigo. El doctor Solís lo estudió un momento más. Luego hizo un gesto para que pasara, pero su voz se hizo más baja y grave. Escúcheme bien. Quizás usted no sepa quién es Isabela Montiel, pero si está aquí por dinero, para aprovecharse de una mujer vulnerable. Personalmente llamaré a seguridad y me aseguraré de que no vuelva a ver la luz del sol en mucho tiempo. ¿Entendido? Héctor lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. No sé de qué habla. No sé quién es Isabela, más allá de que está sola y necesitaba un amigo. No quiero dinero, no quiero nada más que asegurarme de que esté bien. El doctor Solís pareció genuinamente sorprendido por la honestidad. Asintió, su expresión suavizada, y permitió el paso. Cuando Héctor entró en la habitación 307, Isabela estaba sentada en la cama, mucho más despierta que la noche anterior. Sus ojos se iluminaron al verlo. «De verdad volvió», dijo con voz más fuerte, como si aún no pudiera creerlo. Héctor sonrió. «Prometí que lo haría, y le traje chocolate caliente». Pasaron la tarde conversando. Isabela parecía diferente, más abierta, más viva. Hizo preguntas sobre Mateo y quiso ver fotos, riendo con las anécdotas divertidas que Héctor compartía sobre su hijo. Luego, cuando el sol comenzó a ponerse y la habitación se llenó de sombras, Isabela se puso seria. «Hay algo que tengo que decirle», dijo, la preocupación volviendo a sus ojos. «Algo que probablemente va a cambiar la forma en que me ve». Héctor esperó pacientemente. Isabela tomó una respiración profunda y soltó su nombre completo y su realidad. Isabela Montiel, hija de don Fernando Montiel, fundador de Montiel Holdings, el conglomerado industrial más grande de México, heredera de una fortuna estimada en $2.000 millones, una de las mujeres más ricas del país. Héctor se quedó en silencio un momento, procesando la información. Lo único que se le ocurrió decir fue: «Eso explica por qué la habitación es tan lujosa». Isabela se echó a reír, sorprendida por la reacción. «¿Eso cambia las cosas? ¿Me ve diferente ahora?» Héctor fue honesto. «Sí, cambia las cosas. Ahora entiendo por qué está tan sola, porque el doctor Solís es tan protector, porque le pareció tan extraño que alguien viniera a visitarla sin querer algo a cambio. Pero», añadió tomando su mano, «no cambia el hecho de que esa noche escuché miedo en su voz, y no cambia el hecho de que es una persona que necesitaba un amigo. El dinero no hace que la soledad duela menos». Isabela sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie le había dicho algo así. Todos veían la fortuna antes de ver a la persona. Todos querían algo, pero Héctor había venido antes de saber quién era ella. Había venido por compasión. «El dinero no la define», dijo Héctor con firmeza. «La define cómo trata a la gente, lo que lleva en el corazón. Y yo veo a alguien amable que merece estar rodeada de gente que la quiera por lo que es, no por lo que tiene». Isabela apretó su mano, confesando algo que la había atormentado. «Mi hermano, Andrés, él no se equivocó de número. Ignoró mis llamadas a propósito. Estamos en guerra por la herencia de mi padre. Él quiere todo. Mi novio me dejó cuando descubrió que yo estaba donando la mitad de mi herencia a fundaciones, en lugar de invertirla. Estoy sola porque tomé decisiones para vivir de acuerdo a mis valores, no a las expectativas de otros. Y en la cama de un hospital», añadió Héctor con una mirada de profunda comprensión. Se preguntó si ser fiel a sí misma valía el precio de estar sola. «Sí»,
Exacto, susurró Isabela. No, no se equivocó, dijo Héctor con convicción. Estar sola temporalmente, pero ser fiel a sí misma, es mejor que estar rodeada de gente que solo la ama por lo que puede obtener. Usted encontrará su tribu, y hasta entonces me tiene a mí. No un amigo rico, solo un enfermero con un hijo y un corazón que entiende lo que significa la soledad. Isabela lo miró con asombro. Luego hizo una petición que sorprendió a Héctor aún más. Tráigame a Mateo. Quiero conocer al niño del que tanto me ha hablado. Héctor dudó, pero Isabela insistió. Los niños son puros, Héctor. Quiero ver el mundo a través de los ojos de alguien que no me conoce como la heredera, sino solo como la amiga de su papá. La conexión era innegable, construida no sobre fortunas, sino sobre la vulnerabilidad compartida. Ahora, un niño inocente estaba a punto de entrar en esa ecuación. Claro que sí. Pasamos al capítulo 3, donde la pureza de un niño sella el destino de los protagonistas y se forja una propuesta audaz de una nueva vida. Aquí tienes el capítulo, lleno de emoción y en español mexicano. Capítulo 3. La propuesta de la nueva vida. 2 días después, Héctor Rivas llevó a Mateo al hospital de Luxe. El niño estaba curioso y ligeramente nervioso, aferrándose a la mano de su padre, mientras caminaban por el pasillo. Héctor le había explicado que visitarían a una amiga que estaba enferma y necesitaba compañía. Mateo había asentido seriamente, declarando que quería ayudar a que ella se sintiera mejor. Al entrar en la habitación 307, Isabela Montiel estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Se veía mucho más recuperada. Los moretones en su rostro se desvanecían y el color había regresado a sus mejillas. Al ver a Mateo, su rostro se iluminó con una calidez genuina. El niño se escondió tímidamente detrás de las piernas de su padre por un momento. Luego se asomó con ojos curiosos. Isabela, con lentitud debido a sus fracturas, se arrodilló a su nivel y sonrió. «¿Cómo te llamas, campeón?», preguntó. «Mateo», respondió tímidamente el niño. Isabela le dijo que estaba feliz de conocerlo, que su papá le había hablado mucho de él y que era un niño muy valiente. Mateo sonrió ante el cumplido saliendo de su escondite. Entonces hizo algo totalmente inesperado. Sacó de su bolsillo un dibujo arrugado que había hecho. Era un sol grande y brillante con la frase «Para que te mejores», escrita con letras torcidas de niño. Se lo ofreció a Isabela con sus manitas pequeñas. Isabela lo tomó, sintiendo un nudo en la garganta. Miró el simple dibujo hecho con crayones y sintió algo romperse y repararse en su pecho al mismo tiempo. Era el regalo más hermoso y sincero que había recibido en años. «Mateo, muchísimas gracias. Es el regalo más bonito que me han dado nunca», agradeció con voz temblorosa. El niño sonrió, orgulloso. Luego preguntó si podía ver por la ventana. Isabela asintió y él corrió al cristal, comenzando a contarle todo lo que veía. Los autos, los árboles, un pájaro que volaba. Héctor observó la escena, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Isabela escuchaba a Mateo con una atención genuina, hacía preguntas y reía con sus observaciones graciosas. No fingía interés. Estaba fascinada por ese niño de 6 años y su forma pura de ver el mundo. Después de una hora, Mateo empezó a mostrar signos de cansancio. Isabela le indicó que podía descansar en el sofá si quería. El niño se recostó, sacando su mochila con libros para colorear. Mientras Mateo coloreaba en silencio, Héctor y Isabela hablaron en voz baja. «Su hijo es increíble», susurró Isabela. «Es mi mundo», replicó Héctor. Isabela se puso más seria. «Héctor, tengo que salir de este hospital, pero no solo físicamente. Quiero salir de mi vida, quiero empezar de nuevo».
Confesó que estaba pensando en dejar la Ciudad de México, ir a un lugar donde nadie la conociera como la heredera Montiel, donde pudiera ser solo Isabela. Estaba harta de la guerra de poder, especialmente con su hermano Andrés, quien quería toda la herencia y había ignorado su llamada de emergencia. ¿Qué la detiene?, preguntó Héctor. El miedo. Miedo a tomar la decisión equivocada, miedo a estar aún más sola en un lugar nuevo, miedo a descubrir que el problema no es la situación, sino yo misma. Héctor habló suavemente sobre su propia experiencia con el miedo después de perder a Isabel. También tuve miedo de todo, miedo de cambiar, de vivir, pero luego vi a Mateo y me di cuenta de que no podía enseñarle a tener miedo. Tenía que enseñarle valentía, incluso cuando todo da pavor. Isabela asintió lentamente, asimilando sus palabras. Luego hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. «Héctor, ¿usted quisiera ir conmigo?» Él parpadeó, confundido. «No romántico», aclaró rápidamente Isabela, viendo su sorpresa. «Al menos no por ahora. Hablo como amigos, como socios. Yo necesito empezar de nuevo, y usted trabaja hasta el agotamiento solo para sobrevivir». Se inclinó hacia él, su voz llena de convicción. «Puedo ofrecerle una vida mejor para Mateo, una casa más grande, mejores escuelas, sin turnos agotadores. A cambio, yo tendría un amigo, alguien que me vea por quien soy, alguien que me trajo un chocolate caliente en lugar de un contrato legal». Héctor quedó asombrado por la audacia de la propuesta. Era demasiado. No podía aceptar caridad. «No es caridad», insistió Isabela leyendo su expresión. «Es una asociación. Yo tengo el dinero, pero estoy sola. Usted tiene una familia, pero lucha financieramente. Juntos podemos ayudarnos. Mateo tendría una figura materna, o al menos alguien que lo admira de verdad. Yo tendría gente que se preocupe por mí, no por mi dinero. Necesito tiempo para pensarlo. Es un cambio enorme», dijo Héctor. «Tómese el tiempo que necesite», aceptó Isabela. Ambos miraron a Mateo, que se había quedado dormido en el sofá con los crayones aún en la mano. Compartieron una sonrisa, la sonrisa de dos personas que acababan de considerar desmantelar sus vidas por una promesa de futuro. Una semana después, Isabela fue dada de alta. Héctor la recogió en su viejo coche, un marcado contraste con las limusinas que solían transportarla. Él la llevó al pequeño apartamento donde vivía con Mateo, un espacio modesto y humilde. Héctor se sintió avergonzado, pero Isabela lo detuvo. «Es hermoso, Héctor», dijo sonriendo, «porque es un hogar. Se siente el amor en cada rincón». Esa tarde cenaron pasta con tomate, cocinada por Héctor. Lucas charló animadamente. Isabela escuchó, fascinada. Más tarde, mientras Mateo se bañaba, Héctor miró a Isabela a los ojos. «Pensé en su propuesta. Hablé con Mateo. Él está emocionado. Mi respuesta es sí». Isabela sonrió, pero Héctor añadió una condición. «Con una condición. No seré un mantenido. Quiero trabajar, contribuir, ganarme mi lugar. Y si en algún momento usted cambia de opinión, si quiere su vida de regreso, me iré sin resentimientos». Isabela asintió con los ojos brillantes. «Tengo una propuesta. Compré una villa en el Valle de Guadalupe, Baja California, un lugar remoto entre los viñedos. Necesito a alguien que gestione la propiedad, que la transforme en algo. Usted podría trabajar allí, y para Mateo hay una escuela excelente cerca». «Suena como un sueño», admitió Héctor. «Tal vez lo sea. Un sueño para ambos, una oportunidad de empezar de cero». El trato estaba sellado. La llamada equivocada ahora era el mapa hacia un nuevo destino. 3 meses después, la villa en el Valle de Guadalupe, Baja California, estaba transformada. La vieja casona entre los viñedos, descuidada y olvidada, revivía gracias al arduo trabajo de Héctor Rivas.
Había restaurado los jardines, reparado la vieja fuente de piedra y transformado la propiedad en algo hermoso, rebosante de potencial. Isabela Montiel lo ayudaba siempre que podía, aunque Héctor protestaba constantemente, diciéndole que debía descansar. Pero ella insistía. Quería ser parte de esa transformación, sintiendo que al sanar la villa, ella también se sanaba. Mateo florecía. Le encantaba la nueva escuela y la libertad de correr por los campos, una libertad que nunca tuvo en la Ciudad de México, y había desarrollado un vínculo fuerte y natural con Isabela. La llamaba simplemente Isabela, sin títulos, pero la forma en que lo decía estaba llena de afecto y confianza. Las tardes se convirtieron en su momento favorito. Las cenas en la gran cocina rústica se prolongaban durante horas, llenas de risas y conversaciones honestas. Isabela había retomado la pintura, una pasión que había abandonado hacía años, y Héctor la animaba constantemente. Una noche, 6 meses después de la mudanza, Isabela le hizo una confesión a Héctor. «Esta es la vida más feliz que he tenido en años. Quizás nunca», dijo, mirando las estrellas de la noche en el valle. No necesitaba las galas, las reuniones de consejo, la vida que construí en la ciudad. Necesitaba esto: simplicidad, conexión y amor genuino. Héctor la escuchó. Luego dijo algo que había estado creciendo en su corazón durante meses. «Yo también soy feliz, Isabela, más de lo que pensé que sería posible después de Isabel. Y si soy honesto, mis sentimientos por usted han cambiado. Ya no es solo amistad, es algo mucho más profundo». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Yo siento lo mismo, Héctor», confesó, sus ojos oscuros llenos de miedo y anhelo. «Pero tengo tanto miedo de arruinarlo, miedo de que, si lo intentamos y fallamos, perdamos todo». Héctor tomó suavemente su rostro entre sus manos curtidas. «Aprendí algo de la muerte de Isabel. Lamentar las cosas no dichas, las oportunidades no tomadas, duele más que intentar y fallar. No podemos vivir con miedo de vivir». Se besaron esa noche, suavemente, bajo la inmensidad del cielo de Baja California. Cuando se separaron, ambos sabían que ese era el comienzo de algo hermoso. Un año después, la villa se había convertido no solo en un hogar, sino en un refugio. Isabela había canalizado parte de su herencia para abrir una fundación que ayudaba a mujeres en dificultad, brindándoles un lugar para reconstruir sus vidas. Héctor gestionaba la propiedad y usaba su experiencia médica para proporcionar apoyo en la fundación. Mateo tenía 8 años ahora, feliz y seguro, con 2 figuras que lo amaban. Isabela se había convertido en su madre. No legalmente todavía, pero sí en el corazón de los 3. Una tarde, después de acostar a Mateo, Héctor llevó a Isabela al jardín restaurado. Se detuvieron bajo la fuente que ahora brotaba con vida, justo como su nueva vida. Héctor se arrodilló, sacó un anillo sencillo y miró a Isabela a los ojos. «Contesté una llamada equivocada hace poco más de un año, pensando que era una emergencia», dijo con la voz ronca por la emoción. Y en cierto modo lo era. Éramos 2 personas solas, perdidas, que necesitaban desesperadamente conexión. «Esa llamada equivocada ha sido lo más correcto que me ha pasado en la vida. Me dio no solo una compañera, sino una familia. Y quiero que dure para siempre». Isabela Montiel. «¿Quiere casarse conmigo?» Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Dijo que sí, llorando no por el dinero o la seguridad, sino porque había encontrado algo que había buscado toda su vida. Un hombre que la veía por completo, un niño que la amaba y una familia construida sobre la elección diaria de estar juntos. 6 meses después, se casaron en la pequeña iglesia del pueblo. La boda no fue lujosa, fue simple, con amigos íntimos y la comunidad que los había acogido. Mateo fue el orgulloso portador de los anillos.
Cuando Héctor besó a Isabela y fueron declarados marido y mujer, ambos supieron que habían encontrado su para siempre. No porque fuera perfecto, sino porque era real, construido sobre honestidad, respeto y el amor que nace cuando ves a alguien de verdad y eliges quedarte, un día a la vez.